Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, saludos una vez más. Hoy hago una parada en la serie de mensajes de la epístola primera carta de Juan. Si el Señor lo permite, en los próximos 2 domingos de este mes terminaremos con esa serie para dejar el mes de diciembre libre para otra serie de mensajes. Pero en esta ocasión hemos querido traer un mensaje tocante a la mayordomía de la vida. La Biblia define que nosotros los seres humanos todos somos mayordomos de Dios, incluso los que no son creyentes. Lo que hay una diferencia es que las personas que no conocen al Señor no son conscientes de su mayordomía, o si son conscientes la ignoran. Porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, los puso como mayordomos de todo el resto de la creación. De ahí que el ser humano es el principal responsable de todo lo que en materia de contaminación y demás pues pueda estar ocurriendo, porque Dios nos llamó a cuidar de la creación, no a destruirla. Claro, yo no voy a hablar del ambiente ahora, vamos a ir a la Biblia, pero sí es para que tengamos conciencia de eso. No solamente es los hijos de Dios los que somos responsables. Claro, una vez que conocemos el Evangelio, somos más responsables de nuestra mayordomía, pero esta no excluye a los que no conocen la palabra, porque también han sido llamados mayordomos de la creación. He titulado este mensaje 3 sacrificios que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. La mayordomía bíblica no es simplemente administración de bienes materiales, como muchas veces, lo reducimos solamente a esa área, sino un principio espiritual que abarca toda la vida del creyente. A la luz de las Escrituras puede definirse así, de esta manera. Mayordomía es el encargo divino por el cual Dios confía al creyente el manejo responsable de todo lo que le pertenece, incluido su tiempo, sus talentos, dones, su cuerpo, recursos y servicio, todo para su gloria y el bien de los demás. Eso es mayordomía. Por lo tanto, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, todas las herramientas con las cuales vamos por la vida, habilidades, talentos, dones, economía, todo cuanto somos y tenemos, incluso nuestra familia, le pertenece en última instancia a Dios. Eso es mayordomía bíblica. Y un mayordomo, nosotros debemos saber que no es un dueño, es alguien al servicio de los recursos de otros. Por eso todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. La vida, Dios la da, Dios la quita. Los hijos, Dios los da y somos responsables de cómo los recibimos y de cómo los educamos y de cómo nosotros los preparamos para que también ellos exalten a Dios y vivan una vida que honre a Dios. Nuestra economía, si hemos alcanzado bienes, riquezas, una casa, un auto, una empresa, no es por nuestra fuerza, es porque Dios nos ha dado habilidades, talentos, dones, salud. Por lo tanto, todo cuanto tenemos, todo cuanto hemos alcanzado, también le pertenece a Dios. Y estamos llamados a administrarlo de una manera que honre al Señor. He aquí algunos textos que corroboran esto. Salmo 24:1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo es de Dios. Primera a los Corintios 4:1-2. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Por lo tanto, ahí está la gran responsabilidad nuestra como mayordomos de Dios. No solamente basta con entender que soy un mayordomo,
No solamente basta con dar gracias, Señor, porque todo lo que tengo es tuyo, sino que Dios espera que seamos fieles en esa mayordomía de la vida. Que la manera en que vivimos y administramos todo lo que Dios nos da, incluyendo ya todo lo que he mencionado, pues honre a Dios y lo hagamos de manera fiel. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los judíos estaban habituados, los que han leído el Antiguo Testamento y están un poco allí empapados del contexto judío, estaban habituados a los sacrificios. Incluso los judíos cristianos, sabemos que hubo todo una especie de transición. Y no solo los judíos, sino que hay algo innato en el hombre, en el ser humano, que le dice que los sacrificios son necesarios para relacionarse con Dios. ¿No es así? Cuando uno estudia las diferentes religiones del mundo, sea cual sea, los sacrificios de una u otra forma están implícitos ahí, forman parte de su religiosidad. Porque hay algo innato en el corazón del hombre que le dice que está en deuda con la deidad o con la divinidad y que por lo tanto necesita hacer un sacrificio para relacionarse con la divinidad. Eso forma parte de todas las religiones del mundo. Y no excluye a lo que se nos revela en la Biblia acerca del único Dios verdadero, creador de todas las cosas, por cuanto Él instituye un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, donde lo que se nos enseña es que el pecado es una ofensa tan grave para Dios que merece la muerte. Y entonces Dios instituyó un sistema de sacrificios donde los seres humanos tenían que sacrificar animales para poder aplacar la ira de Dios y cubrir de alguna manera el pecado cometido. Y eso lo hizo Dios por gracia para permitir que los seres humanos, por fe, porque esto involucra fe, pudieran relacionarse con Él, pero ofreciendo sacrificios. Ahora, nosotros sabemos, los creyentes, o muchos de ustedes saben, que todos estos sacrificios eran una sombra que apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, el cual no vino solamente a cubrir el pecado del hombre, sino que vino a quitar el pecado del hombre, y todo aquel que se acerca a Cristo en fe, entonces el sacrificio de Cristo le es imputado a él y la justicia de Cristo entonces viene a ese hombre. Y ya no tenemos necesidad de estar ofreciendo sacrificios de animales para ganarnos de alguna forma el favor de Dios, porque ya el favor de Dios fue ganado para nosotros una vez y para siempre en Cristo y en su sacrificio. Es importante entender eso. Por eso nosotros no ofrecemos sacrificios a animales. Por eso no necesitamos vestirnos de tal manera y hacer un sacrificio externo para ganarnos el favor de Dios. El favor ya nosotros lo ganamos si es que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pues Cristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Pero sin embargo yo titulé el mensaje 3 sacrificios que Dios espera de su pueblo. Ahora yo espero que ustedes no estén esperando que yo vaya a decir que vamos a sacrificar corderos, ovejas y vacas, porque no es de eso lo que me estoy refiriendo. ¿Dios exige sacrificios a los cristianos? Es una pregunta para que ustedes se respondan ahí en sus mentes ahora. ¿Exige Dios sacrificios de nosotros? No me la respondan, es para que se la respondan ustedes. No sea que se equivoquen. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos un sacerdocio santo. Pueden ir a 1 de Pedro 2:5. Es decir, dice Pedro que todo creyente es un sacerdote de Dios. 1 de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces los creyentes, los cristianos, sí deben ofrecer sacrificios a Dios. Pero dice Pedro que son sacrificios espirituales. Por esta razón,
lo que ofrendamos al Señor toma el aspecto de un sacrificio. Todo lo que usted da de corazón para Dios, con absoluto conocimiento de causa, usted está ofreciendo un sacrificio a Dios. Es sacrificio. Ahora, cuando nosotros pensamos en sacrificio, casi siempre pensamos en que hay que, diríamos, renunciar a cosas. ¿No es así? Es un sacrificio. Una madre se sacrifica por sus hijos cuando se levanta de madrugada, cuando son pequeñitos, a darle de mamar, a cambiarles el pañal. ¿Eso no es sacrificio? Demanda un esfuerzo. No demanda sacrificio que un matrimonio permanezca por años porque se toleran, se sacrifican uno al otro, renuncian a cosas que les gustaría que fueran de una manera para aceptar a la otra persona. Entonces, por la vida vamos haciendo sacrificios constantemente, a veces no nos damos cuenta. Me sacrifico todas las mañanas para ir al trabajo y me sacrifico. Pero aquí la connotación de sacrificio tenemos que entender que no es que nosotros hacemos algo para ganarnos el favor de Dios, porque ya expliqué que eso no es necesario. Pero sí nos sacrificamos para agradar a Dios. Nos sacrificamos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso implica renuncia personal a gustos, a deseos. Eso implica autodisciplina. Por eso son sacrificios. No estamos sacrificando un animal, no estamos sacrificando la vida de nadie, pero nos estamos esforzando por agradar a Dios. Otra vez repito, no para ganar su favor, sino porque tenemos su favor y por gratitud y porque entiendo que necesito andar de acuerdo a la voluntad de Dios porque es lo mejor para mi vida, pero es que hay una lucha en mí, por lo tanto estamos hablando de sacrificio. ¿No han tenido ustedes que lidiar con que, con el sueño que tengo, quisiera quedarme durmiendo? Entonces, usted se levanta y va al programa o al culto, no para quedar bien con los hermanos y con el pastor. No porque Dios vaya a enviar un rayo del cielo y lo vaya a consumir en su cama porque usted no fue al culto, como si fuera el pecado imperdonable. Es porque usted dice, yo quiero ir a alabar a Dios. Hay gratitud en mi corazón para con Él. Todo lo que tengo Él me lo da. Y además de eso, necesito la compañía de mis hermanos y necesito escuchar la palabra de Dios porque es combustible para mi alma y mi vida. ¿Ven la diferencia? No estoy haciendo algo para ganarme el favor de Dios, estoy haciendo algo por gratitud, pero implica un sacrificio, implica una constancia, implica una renunciación, implica un esfuerzo continuo. Por eso se describe como un sacrificio que nosotros hacemos para Dios. El Señor espera 3 sacrificios de su pueblo. En primer lugar, Él espera la ofrenda de nuestras alabanzas. Y si usted va a Hebreos 13:15, dice así: así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es un sacrificio que Dios espera y demanda de su pueblo. Alabanzas. Este es un sacrificio que responde a la gracia de Dios. Alabamos a Dios por medio de la oración, por ejemplo. Cuando usted habla con Dios y se refiere a Él como que Dios es bueno. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Eso es alabanza. Usted no está cantando, pero usted está alabando porque con sus labios usted está agradeciendo, exaltando a Dios. ¿Y saben por qué es un sacrificio? Porque muchas veces nuestras oraciones son egocéntricas, si no estamos bien enfocados. Porque puede ser que cuando usted ore solamente esté pensando en lo que usted quiere recibir, como si fuera el genio de la lámpara, pero no está pensando que está frente al Dios santo, bueno, justo, misericordioso, que le ha extendido la vida y que le ha ofrecido salvación eterna en Cristo. Y que todo cuanto usted tiene y puede hacer es por gracia y porque Dios le ha preservado la vida y porque Dios cuida de usted y le da todo lo que usted
necesita. Por lo tanto, nuestras oraciones debieran empezar siempre con alabanza antes que con peticiones. Y eso es un sacrificio que agrada a Dios. Alabamos a Dios también en los cultos públicos. Aquí estamos alabando a Dios, por eso de alguna forma esto es una especie de sacrificio para Dios, donde un grupo de personas voluntariamente se pone de acuerdo para reunirse alrededor de la palabra de Dios para exaltar su nombre y darle gracias. Por eso cuando nosotros hablamos de un culto público, no es un teatro donde usted viene a ver a un grupo de personas que nos paramos aquí delante y ustedes están como espectadores. No, no, no. Todos nosotros debiéramos ser parte activa de este tiempo. Hay funciones. Yo predico, otro hermano enseña, hermanos que nos guían en la alabanza, hermanos que recogen las ofrendas, hermanos que oran públicamente, pero todos alabamos al Señor. Todos estamos en conexión y en gratitud para exaltar el nombre de Dios. Por lo tanto, no es que unos son activos y otros pasivos. Todos debiéramos ser activos en el proceso de adoración y estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Señor, aquí está mis dones, aquí está mi voz, como decían, aquí está mi corazón para ti, aquí está mi gratitud. Cuando usted mete la mano en su bolsillo o ahora va a su, porque puede hacer la ofrenda hasta por vía electrónica, por Simpe, por ejemplo, usted hace un sacrificio. No está tratando de ganarse el favor de Dios, pero a usted no le sobra el dinero, como no me sobra a mí. Y cuando usted saca un poco de dinero para ofrendar, porque entiende, no que Dios necesite dinero, porque Dios no necesita dinero, pero que la iglesia para hacer todo lo que hace necesita las ofrendas. Y eso exalta a Dios, porque usted está desprendiéndose de algo y también porque está entendiendo el concepto de que todo cuanto tiene, incluido ese dinero, es de Dios. Y usted está llamado a administrarlo bien. No solamente cuando da ofrenda. Usted está llamado a administrar ese dinero en todas las áreas de la vida de una forma que honre a Dios y le dé buen uso. Y por supuesto alabamos a Dios por medio de los cantos. Los salmos están llenos de declaraciones de alabanza y comenzamos leyendo uno de ellos, el Salmo 150, que es el último de ellos. Todos los salmos son alabanzas de una manera u otra. Los últimos 5 salmos comienzan todos con un aleluya. Pueden buscarla ahí para que vean la curiosidad. Los últimos 5. Y no sabía que Alejandro iba a leer el Salmo 150. Pero los últimos 5 salmos todos comienzan con aleluya. Y aleluya es una expresión de alabanza a Dios. El sacrificio que Dios desea es el clamor de nuestros labios en alabanza a Él. Y ahí tenemos el ejemplo de esos salmos cuando el salmista, antes de pronunciar cualquier otra cosa, dijo primero, aleluya, exaltado seas. ¿Ven la diferencia? Cómo su corazón se dispone a. ¿Qué diferencia que cuando nosotros entramos a una reunión, a un encuentro como este, la actitud de nuestro corazón antes de ir pensando en qué me van a decir que me ayuda a resolver mis problemas, y por supuesto la palabra de Dios puede ser oportuna para eso, es, Señor, vengo con gratitud en mi corazón, a pesar incluso de mis problemas y de mis angustias. Primero te traigo una alabanza a ti. Eso es un sacrificio. El sacrificio de alabanza del cristiano debe ofrecerse siempre. No es una ofrenda porque las cosas salen bien, sino para toda circunstancia. Dice primera a los Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos por la vida con un corazón agradecido a Dios. Se rompió el carro y no tiene dinero para repararlo. Bueno, dé gracias a Dios porque ha tenido un carro y porque tiene un carro aún roto. Hay otros que no tienen carro. Entonces fíjense cómo la actitud del corazón es diferente. Ahora estaba pensando, no recuerdo ahora quién fue, lo siento.
Tal vez alguno de ustedes me ayude. No recuerdo exactamente. Fue un ejemplar hombre de Dios. El asunto es que lo asaltan en un momento y le roban la billetera. Y cuando él llega a su casa, lo que hizo fue orar y dar gracias, Señor, porque me asaltaron y porque no fui yo el que asalté. ¿Se dan cuenta que la actitud en la vida lo cambia todo? La actitud de cómo usted enfrenta la vida, y si usted tiene en mente que Dios está en toda circunstancia y que hay un propósito para cada circunstancia, eso lo cambia absolutamente todo. Y puede ser la diferencia entre un corazón amargado, pesimista o fatalista a un corazón y una vida agradecida, que va por la vida encontrando propósito a todo cuanto ocurre. ¿Conocen alguna persona que siempre tiene una alabanza en sus labios? Yo las he conocido. Y paradójicamente, las personas o algunas de las personas que más me han enseñado en cuanto a esto, esas personas que siempre tienen una sonrisa, una alabanza, una expresión positiva, muchas veces son las personas que más sufren, muchas veces son las personas que más necesidades tienen. Pero han entendido esto y forma parte de su vida y de sus convicciones. Segundo lugar, Dios espera la ofrenda de nuestros bienes también. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y usa el término sacrificios. Otra vez repito el versículo, Hebreos 13:16, porque es contundente. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y esa ayuda mutua implica ayuda económica, ayuda física. Por supuesto que aplica a ayudar a una persona en cualquier otra área de la vida, pero involucra ayuda física también. Cuando dice de hacer bien, esta expresión habla de la beneficencia, es decir, las ofrendas de dinero, de víveres, ropa, visitas, consuelos, etc. Todo eso es hacer el bien. Un hermano enfermo y usted se preocupa por él, y si puede va y le visita. Y si puede darle alguna ayuda económica, aunque sea llevarle un pan, lo hace. Y si no tiene, usted fue, estuvo, le acompañó, le cuidó. Cuando usted da una ofrenda para un necesitado, cuando usted da una ofrenda para que la iglesia pueda hacer cosas que de otra manera no pudiera hacer, articular ministerios y demás. Cuando usted está al tanto de la necesidad, no solamente de un hermano, que es la prioridad en Cristo, de un familiar, también de un vecino, de un compañero de trabajo, de alguien que tiene una necesidad. Dios ve eso y Dios se agrada con ese tipo de acciones. La ayuda mutua, cuando se traduce ayuda mutua, el término es koinonía, que también se traduce como comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que usted no esté pensando solamente en usted y en sus problemas y en sus necesidades y en sus planes, que no está mal, sino que Dios se agrada de que usted también aparte tiempo para pensar en otros, para preocuparse por otros. Eso dice el texto literalmente que le agrada a Dios. Los dones espirituales deben estar a disposición de el hacer el bien y de la ayuda mutua. Para eso nos fueron dados los dones espirituales. Pero también estas actitudes y acciones deben estar presentes más allá de los dones. ¿A qué me refiero? Usted no tiene el don de servicio, pero usted está llamado a servir. Usted no tiene el don de dar, tal y como lo describe la Biblia, pero usted está llamado a dar. Usted tal vez no tenga el don de evangelismo, pero usted está llamado a hablarle de Jesús a otros. Entonces, estos son sacrificios y demandas de Dios que sobrepasan incluso los dones, porque a veces nos refugiamos ahí. Yo no tengo el don.
Y como yo no tengo el don, yo me conformo. Sí, pero es que es una demanda para todo creyente y para toda la iglesia. Esto agrada a Dios, forma parte de la vida activa y práctica de la iglesia. Juan nos advierte que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice él en 1 Juan 4:20, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, si la alabanza a Dios no está acompañada de hacer bien y de la ayuda mutua, entonces no es aceptable para Dios. Si en nuestro corazón no hay una disposición de ayudar a los demás, si yo vivo una vida egocéntrica pensando que Dios existe para mí solamente, yo no estoy agradando a Dios con esa actitud. La adoración requiere acción que honre a Dios. Y en tercer lugar, Dios también demanda la ofrenda de nuestro cuerpo, que en otras palabras es la ofrenda de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Romanos 12:1, ¿qué dice? Dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Por eso alguien ha dicho de manera muy acertada, adoración no es algo que hacemos, adoración es cómo vivimos, es un estilo de vida. Adoración no es porque hemos fraccionado mucho la vida como tal. Adoración no es algo que yo hago, un espacio, esto es adoración, pero adoración es más que esto. Adoración es cuando salgo de aquí hacia afuera y cómo yo me relaciono con las personas, cómo yo me relaciono en mi trabajo, cómo yo vivo, cómo yo llevo a cabo mis acciones, mis decisiones, mis motivaciones. Todo eso es adoración. Y ya lo vimos desde el punto de vista de la mayordomía. Si todo lo que yo soy, tengo y hago viene de parte de Dios y en última instancia es para Él, entonces la adoración es todo. No hay nada en nuestra vida que escape de la adoración y de la mayordomía. Por eso nos dice aquí Pablo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Y ese ahí cuerpo no significa solamente nuestra parte física, está hablando del punto genérico de todo nuestro ser. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ven, no es para yo ganarme el favor de Dios, es porque el favor de Dios ha venido a mi vida. Y por gratitud yo me entrego a Él en servicio. Que sea un sacrificio vivo y santo. Tu vida en gratitud a Dios y en una vida de pureza que le exalte. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma, dice, de adorarlo. David sabía esta verdad y dijo en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En una época donde todavía Cristo no había venido y todavía existía el sistema de sacrificios, y ahí David lo entendió muy bien. Sí, estos sacrificios son demandados por ti, hablando de los animales, pero mejor que eso, superior a eso, es una vida contrita y humillada delante de ti. Es nuestro culto racional, dice el texto en otra versión, Romanos 12:1. ¿Tiene sentido? Es lo que significa. Algo que se espera del redimido por la sangre de Cristo. ¿Tiene sentido? Si usted se siente amado por Dios, si usted se siente hijo de Dios, salvado por Dios, ¿qué se espera? Que usted viva una vida de gratitud a Dios. Significa presentar el cuerpo como un instrumento para servir a Dios y hacer su voluntad. Y hablamos de todo el ser, pero por supuesto todo el ser, nuestro ser tiene un cuerpo. Lo que yo hago con el cuerpo, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que yo toco, debe agradar a Dios. Es algo que debe hacerse aún antes de pensar en entregar cualquier ofrenda. Eso nos lo enseña el Señor. Recuerdan que el Señor dijo,
si vas con la ofrenda, tu ofrenda al altar, pero te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, no tuvo algo contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti y tampoco está diciendo quién tuvo la culpa, quién empezó el pleito o el disgusto. Lo que está diciendo es, te tiene que preocupar si estás disgustado con tu hermano. Tiene que ser una prioridad para ti. No puedes ir tranquilo por la vida como si nada hubiera pasado. Tiene que cargarte el corazón porque es importante para Dios. Tiene que ser importante para ti. Por lo tanto dice, deja tu ofrenda. A Dios no le hace falta dinero al final. Y vete primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego entonces vete y presenta tu ofrenda. Prioridad que es las personas. Antes de lo que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás. En 2 Corintios 8, 1 al 5, también Pablo habla de esto. Y cuando está hablando de la ofrenda de los macedonios, que por tanto Pablo lo está citando para darle una lección a los hermanos de Corinto, que eran mucho más poderosos económicamente y estaban perezosos en una ofrenda que se estaba levantando de diferentes iglesias para enviarla a los hermanos de Jerusalén que estaban en una situación crítica. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que se dispusieron para dar la ofrenda? Los más pobres, los de Macedonia, los que menos tenían. Y Pablo los usa para darle una lección a los corintios que eran más pudientes y los pone como ejemplo a los macedonios. Pero no solamente que es que estaban dando dinero, ofrenda, recursos materiales, sino que dice Pablo, se dieron primeramente al Señor. Es decir, ellos tienen un corazón para Dios. Por eso están dando ofrendas. Y los pone como ejemplo para los corintios. Hay una ilustración de una niña pequeña que estaba así en un servicio de adoración. Y era una introducción, primero antes de recoger las ofrendas, precisamente de lo que es mayordomía, de que todo lo que tenemos y somos le pertenece a Dios. Y pasaron a recoger las ofrendas. Pero la niña era pequeña, no tenía dinero. Cuando terminaron de pasar las ofrendas, pusieron así al frente, no era como nosotros, tenían como unas cestas más grandes, las ponen. Vino la niña caminando y se sentó en la ofrenda, en la cesta. ¿Qué estaba diciendo? No tengo dinero, pero yo me ofrezco a ti, Señor. Fue la mejor lección de ese día, mejor que el sermón. Y una niña pequeña lo entendió. Termino mencionando algunos principios vitales de mayordomía. Solamente los voy a mencionar. El Señor mira más al corazón del sacerdote evangélico que a la ofrenda que da. Entonces, hemos hecho énfasis en la ofrenda, en el sacrificio que damos, pero la actitud, la motivación que está antes es lo que al final va a determinar la calidad de ofrenda o de sacrificio que estamos haciendo. Por lo tanto, debemos dar reconociendo que lo que tenemos no es nuestro, sino de Él. Ese es un principio vital. Segundo, que el Señor acepta la ofrenda del corazón limpio. No un corazón libre de pecado, sino un corazón limpio delante de Dios. Tercero, el Señor acepta la ofrenda del creyente que se lleva bien con sus hermanos, que da prioridad a sus relaciones, que no permite albergar en su corazón resentimiento, rencor o amargura. Que entiende que cuando ha habido y los hay, un disgusto, una situación, eso es prioridad, darle solución. También que el Señor acepta la ofrenda del creyente obediente. Porque ¿de qué vale venir dando muchas cosas para Dios si al final nosotros vivimos una vida de desobediencia delante de Él? Por lo tanto, concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente. Cuando pensamos en ofrendas o en sacrificios, fácilmente lo asociamos con lo que damos de nuestros bienes y forma parte de ello. Pero la palabra de Dios nos enseña que lo que Él busca no es tanto lo que damos, sino cómo lo damos y quién lo da. El Señor no se agrada del sacrificio vacío, sino del corazón que se entrega en adoración. Como sacerdotes en Cristo hemos sido llamados a vivir cada día sobre el altar, ofreciendo
fruto de nuestros labios, una alabanza constante delante de Dios que brote del corazón, sinceramente. Nuestras manos haciendo el bien y compartiendo con los demás. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que involucra todas las áreas de la vida, todo lo que somos y tenemos. Estos tres sacrificios son inseparables, porque la verdadera adoración es integral, no se limita al templo ni al domingo, se expresa en la vida diaria y en los pequeños detalles de la vida. El Señor se complace en el creyente que, reconociendo que todo proviene de Él, le devuelve todo con gratitud, obediencia y amor, como dijo David en primero de Crónicas 29:14, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos que el valor o uno de los valores principales de la vida es comprendernos mayordomos tuyos. Un gran privilegio y una gran responsabilidad. Que podamos darte gracias por la vida, por todo cuanto tenemos, por todo cuanto somos, y que eso guíe y motive cada una de nuestras acciones. Todo cuanto tenemos y somos te pertenece. Hemos visto algunos sacrificios que a ti te agradan. Te agrada que te alabemos con nuestros labios. Te agrada que con nuestras manos, con nuestras acciones, también te agrademos, acordándonos de otros, sirviendo a otros, perdonándonos unos a otros cuando hay conflicto. Y te agrada al final que toda nuestra vida, Señor, te rinda culto, que toda nuestra vida te agrade. Que no seamos personas religiosas, sino creyentes que por medio de una relación con Cristo y entendiendo el sacrificio de Cristo a nuestro favor, vivamos una vida de gratitud. Esto va a limpiar nuestro corazón de amargura, de resentimientos. Nos va a hacer lidiar con la preocupación, podremos vivir en paz y siempre agradecidos. A ti te damos la honra y la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por la palabra expuesta en esta mañana. De verdad que nos insta a alabar y glorificar al Señor en todo momento. Quisiera pedirles por favor que se pongan en pie para tener una oración y terminar este culto en esta mañana. Bendito Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana, Padre Santo, hemos podido estar aquí en tu casa para alabarte, glorificarte, para exaltar tu nombre, para darte gracias, Señor, por todo lo bueno